Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. En el lugar donde quiera que se encuentre, el Espíritu Santo esté trayendo revelación, sabiduría, conocimiento, esté trayendo aquel poder que opera de parte de Dios para llevarnos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, como Él ha prometido en su palabra. Si algo hemos de entender es que la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad nos dice que en el mundo tendríamos aflicción, pero también que confiáramos. Esa palabra tan dura muchas veces a nuestro ser, a nuestra carnalidad, a nuestra humanidad, que nos lleva simplemente a esforzarnos, a salir más allá de nuestras propias fuerzas para alcanzar aquello tan lindo que Dios dice: porque yo he vencido, ustedes también vencerán. Y quiero que usted entienda que el hecho de ser hijo de Dios, el hecho de haber sido procesado, como dice la palabra, a los que creen en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero ¿cómo se logra ese pasar de todas las cosas y que todo sea hecho nuevo? ¿Quién no ha deseado lo que alguna vez el rey David pidió en el Salmo 55, 53, 54, 55, donde él dice: ¿quién me diere alas como de paloma? Ciertamente volaría yo, huiría lejos, moraría en el desierto. ¿Y quién quiere morar en el desierto? Sino una persona en angustia, en tristeza, en dolor. Ahora, cuando él dice que iríamos de victoria en victoria, lo principal que tenemos que entender que sin lucha, sin triunfo, no hay victoria. Las victorias no se regalan, las victorias se alcanzan. Duro fue aquel día en que, estando en el hospital, en uno de esos accidentes que tuve, de los tantos accidentes que tuve, cuando yo le rogaba a Dios que me cortara la pierna, que yo no quería estar el tiempo que los médicos decían que iba a estar internado allí esperando que las operaciones que ellos realizaran en el futuro pudieran dar el fruto, lo que ellos esperaban, y la carne crecer desde la rodilla hasta los tobillos, pues en el accidente yo la había perdido. Ahora, yo le rogaba a Dios en ese momento que me cortaran la pierna, le pedía a los médicos que lo hicieran y le decía a Dios: yo te sirvo con una prótesis, te sirvo de la forma que sea, pero no estoy dispuesto a quedarme un año tirado sobre una cama. La verdad que eso fue un día martes. Luego Dios me lleva a su presencia, no sé si en la carne, el espíritu, como dice el apóstol Pablo. La verdad es que en esa experiencia Él me dice que me prohíbe bajar los brazos, me prohíbe retroceder y me da una enseñanza acerca de lo que es tomar la cruz y seguirlo. Y en ese tomar la cruz y seguirlo significa aceptar, sabiendo que después de esa leve tribulación momentánea, pasajera, redundaría en nosotros en un mayor y más excelente peso de gloria. Es fácil decirlo, lo difícil es estar en el momento y vivirlo. Y la verdad es que Él me enseñó algo que yo muchas veces dije a través de muchas enseñanzas. Jesucristo murió crucificado con los brazos levantados, porque si hay algo que Dios aborrece, es al de brazos caídos. Nunca te permitas bajar los brazos, nunca te permitas retroceder, porque cualquiera que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. La verdad es que Dios no comparte su gloria con nadie, y la gloria que tú tienes que tener, estas fueron las palabras que Jesús me preguntó: ¿dónde está tu gloria? ¿Cuál es tu gloria? Al igual que muchos creyentes o seres humanos, le dije: yo no tengo gloria, tú eres mi gloria. Y Él me dijo: yo no comparto mi gloria con nadie. Y luego me enseñó estos pasajes que yo acabo de mencionarte acerca de
esforzarnos, de ser valientes, de no bajar los brazos. Y la verdad es que, como decía hace un momento, Jesús murió crucificado porque aún en el lecho de muerte no bajó los brazos. Y esa es la esperanza que Dios tiene acerca de nosotros. Dios cree en nosotros. Eso es fundamental, que tú lo sepas. Dios cree en ti. Dios sabe cuál fue la materia que usó para armarte, para hacerte. Dios sabe de qué estás hecho y sabe hasta dónde puedes llegar. Y es esa la razón por la cual la misma palabra de Dios, la cual es fiel y es verdadera, nos enseña que Él no pone mayor carga que la que nosotros podamos soportar. Dicho esto, quiero que sepas que eres mucho más que vencedor. Quiero que sepas que el diablo tiembla cuando tú te pones de pie y le dices: yo le creo a mi Hacedor, yo creo que Él es el que me hizo en el vientre de mi madre, me formó, yo creo que soy linaje bendito del Rey de los cielos y de la tierra. Ahora sí, con esta breve introducción, quiero llevarlos a que leamos juntos, usted y yo. Usted y yo. Allí el libro de San Juan, en el capítulo 8, una historia que seguramente, una porción de la palabra que seguramente usted muchas veces ha leído, que yo voy a llevar hasta donde el Espíritu Santo me permita en esta tarde colocar en usted, a fin de que esta inyección, de que este poder de Dios actúe en ustedes en favor de todos los que están esperando y anhelando. Y dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 8, desde el verso 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Yo quiero que usted primeramente note con quién está hablando Jesucristo. Dice la palabra de Dios a los judíos. Los judíos se jactan de ser el pueblo escogido de Dios. Y la verdad es que en el libro de Deuteronomio la palabra nos dice: no os ha querido o escogido Jehová a vosotros por ser el mejor de todos los pueblos, sino porque eras el más insignificante de todos ellos. Por eso os ha querido y escogido Jehová. ¿Para qué te ha querido y escogido Jehová? Para que le sirváis con todo vuestro corazón. El día que yo entendí que Dios me había tomado, me había escogido del medio de la casa de mi padre, para que yo le sirviera con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi ser, con todo mi espíritu. Ese día entendí que todo lo que yo hiciera por Dios siempre sería poco. Siempre sería poco. Y de hecho, un día leyendo la palabra de Dios, el Señor Jesús daba una parábola preguntando: ¿quién de vosotros, si su siervo volviendo del campo, usted de trabajar, de hacer su tarea, usted le prepara la mesa, le sirve para que él coma, o él viene de trabajar del campo, usted se sienta en la mesa y él le sirve a usted hasta el final? Ahora, cuando nosotros hayamos hecho todo lo que Dios nos ha demandado, no somos más que siervos inútiles, porque solo hemos hecho lo que nos ha sido encomendado. Y allí viene una gran incógnita. Es que puedo hacer más de lo que Dios me encomienda. ¿Quién pudiera añadir un codo a su estatura? ¿Quién pudiera añadir un poco más a lo que Dios sabe que tú puedes llevar como carga y decir: Señor, te equivocaste, llevo más? De hecho, el Señor Jesús nos enseña: si alguien te pide que lleves una carga por 1 milla, llévasela 2. Pero es porque Él sabe que tú tienes capacidad para 2. Pero si tú lo haces 3 o 4, eso sería llevarla más allá de tus límites. Es algo que luego el pueblo de Corintios haría presentando ofrendas y pactos a Dios
por medio de Pablo. Ahora, dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos, pueblo que tenían que ser entendidos, sabiendo que Dios los escucha, que Dios les responde, que en un tiempo fueron esclavos y Él los sacó de esclavitud por tremendas proezas realizadas en Egipto, en el Mar Rojo, y luego habiendo cruzado a tomar la tierra del Fereceo, del Cananeo, del Seduceo. Y ahí estaba el pueblo que tomaron las colinas de arriba, los montes de arriba, y también tomaron los montes de abajo. Digamos que era un pueblo vencedor. Ahora, Él le dice a esta gente, a estos judíos que habían permanecido en la doctrina dada por Moisés, que habían aprendido de su padre Abraham, Él les dice lo siguiente, a los que creyeron en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo quiero que usted entienda que una cosa es vivir de la Biblia y de una religión, porque de este hermoso libro llamado Biblia nacieron muchísimas religiones. Ahora, Dios dice, yo quiero que ustedes salgan de todo el costumbrismo, de todos los métodos, de todas las formas, de todas las tradiciones, y abran un poquito más su entendimiento. Yo siempre les enseño y les voy a enseñar, no encierren a Dios en medio de dos tapas de un libro. He tenido la oportunidad de ver milagros más grandes de los que me cuenta la Biblia. He visto gente a la que Dios le creó órganos. He visto a gente levantarse de sillas de ruedas. He visto gente a la que Dios le coloca muelas de oro, de plata. Cosas que no están escritas en la iglesia primitiva, que no se manifiestan. Hoy Dios las está haciendo. Y yo quiero que usted entienda que yo, como hijo de Dios, voy por mucho más. Siempre les digo y los aliento a cada uno de ustedes a que se salgan de lo que está escrito en la palabra y se tomen de este texto, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Usted puede tomar la palabra amor de muchas maneras. De hecho, la misma Biblia te hablará de diferentes clases de amor. Ahora, cuando yo quiero que usted se enamore de Dios, lo que estoy diciendo es que quiero que arda tu corazón por Él. Pueden tocarme cualquier parte de mi cuerpo, pero no me toquen a Jesucristo. Pueden tocarme cualquier parte de mi ser, pero no me toquen a aquel que un día me salvó. Y Él dice, si ustedes permanecen en mi palabra. Y yo quiero que usted hoy piense por un momento cuál es su palabra. Un día, leyendo la palabra de Dios, vi cuando Jesús les habla a sus discípulos y les dice, vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Tan fuerte puede ser la palabra de Jesús. De pronto, la tradición, los judíos, no saltarían el día de reposo. Jesús viene en medio de un día de reposo y sana a una mujer que estaba encorvada desde hace 38 años. Lógicamente, los que toda su vida practicaron la religión entendieron que ese día no se debía hacer absolutamente nada. Jesús lo rompe. De pronto, en medio de un ayuno de un día del Sabbat,
Jesús y sus discípulos comían espigas. Ahí empieza la confrontación. Cuando Jesús les dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo que al que te hiera en una mejilla, tú tienes que ponerle también la otra. Si alguien te quita la túnica, no le niegues la espada, la capa. Si alguien te pide que tú le lleves una carga por una villa, tú llévasela dos. ¿Cómo romper con toda una religiosidad, un costumbrismo y los dichos de los hombres a lo que Cristo quiere hacer hoy en medio tuyo? Sé que esto puede resultar, y muchos dirán, anatema. Sé que muchos dirán apostasía. Y la verdad es, ¿qué significa apostatar? Es dejar de creer en Él. Alguien me enseñó hace muchos años, y no digo que esto tenga que ser un lema o que usted tenga que hacerlo, porque es necesario congregarnos, es necesario alentarnos a la fe. Pero quiero que sepa, hay salvación sin iglesia, mas no hay salvación sin Cristo. Y la verdad es que Cristo es el todo del todo. Y el problema que Él estaba empezando a gestar en este momento es que la gente ya no respetaría el sábado, la gente ya dejaría las altas congregaciones y costumbres de la religión para empezar a seguir a un hombre que donde quiera que se paraba, Dios estaba con él. Ahora, la conversación tiene esta respuesta. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, lo que yo les digo, lo nuevo. Alguien me enseñó una vez, nada nuevo hay bajo el cielo, excepto el evangelio del reino de los cielos. Y es que Dios todavía trabaja. Jesús lo dijo, mi Padre trabaja hasta hoy y yo trabajo hasta hoy. Lo importante es estar unido a esa palabra y a esa orden de parte de Dios, para que cuando esa orden venga, tú la cumplas a rajatabla. Dice la Biblia, escúcheme bien, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, cuando uno es discípulo, uno es seguidor de. Cuando uno es discípulo, es imitador de. Y dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me detengo por un momento. ¿Me está diciendo Jesús que todo lo que yo aprendí de Moisés, de Abraham, de los grandes de la fe, los profetas, ojo, ellos mataron a los profetas? Él mismo dice en un momento, entrando a la tierra de Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisistes? Y aquí es donde se genera la lucha interior, donde se tiene que producir el desarraigo. Imagínese a Dios enviando profetas. Los profetas son la boca de Dios. La Biblia dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, que el profeta es el hombre que ha llegado a la capacidad de descubrir lo vil de lo precioso y luego separarlo. No está separando trigo y cizaña, está separando lo precioso de lo vil.
Y esa capacidad le ha dado como respuesta, como fruto, el ser boca de Dios. Esa boca de Dios se presentó en muchas oportunidades al pueblo judío. Ese pueblo, cada vez que escuchaba a un profeta, lo traspasaba a espada, lo mataba. Lo hicieron con el profeta Isaías, que lo cortaron por la mitad. Lo hicieron con el profeta Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza. Lo hicieron con Jeremías y con todos aquellos que tenían una palabra diferente a la que la religión y el costumbrismo les había dado a ellos. Ahora, dice la palabra, y conoceréis la verdad. Y es que todo este libro que yo tengo en mis manos en este momento no es la verdad. Que yo te comparta en este momento parte de la verdad no es toda la verdad. Toda la verdad es lo que la misma palabra te está diciendo, todo la verdad. Ahora, ¿cómo alcanzo toda la verdad? Los discípulos de Jesús caminaron con él, lo acompañaron hasta el día en que él fue crucificado, vieron su resurrección, caminaron con él. 500 se levantaron aquella noche, caminaron por la ciudad. Luego de varias apariciones que él hizo después de resucitar, antes de ascender a los cielos, Jesús les dice estas palabras: aún tengo muchas cosas para decirles, pero no las podéis sobrellevar. ¿Qué es lo que todavía la mente esclava, humana, pecadora, impide que la verdad de Dios se manifieste y se revele a nosotros? ¿En qué clase de locura caeríamos si esa verdad se nos revela de una? De hecho, Pablo dice, esto es locura para los que se pierden, pero esto es apenas el primer escalón de muchos escalones que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. La Biblia dice que al que es fiel en lo poco, en lo mucho Él lo pondrá. Puedo entender cuánto es lo poco, pero jamás en mi mente puedo imaginar cuál es lo mucho, si eso mucho viene de Dios. Ahora, habiéndote abierto un poquito la mente en esto, quiero que le digas al Padre: quiero que trabajes en mi mente, trabaja en mi alma, trabaja en mi espíritu, para que yo no tenga tiniebla delante de mis ojos y las vendas se caigan delante mío. Miren lo que dice la Biblia. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Lo primero que quiero que tú observes en el versículo 33 es que ellos están delante de un bloqueo mental. Hijos de Abraham somos, linaje de Abraham. Abraham es aquel hombre que tuvo la habilidad, tuvo la capacidad de rebelarse a un sistema buscando la verdad. Y en el buscar la verdad, un día tiene que deshacerse de todas las tradiciones, de todas las religiones, de todas las costumbres de la casa de su padre y apartarse de ellas. Ahora, estos hombres le dicen: jamás hemos sido esclavos de nadie. Yo creo
que alguien está mintiendo o el diablo ha sido tan sutil para que en ese momento no conocieran qué clase de esclavitud tenían. Yo voy a mencionarte varias. Fueron esclavos en Egipto. Y usted podrá decirme, sí, pero ahora están en otro tiempo, en la tierra que Dios les prometió. Sí, pero son esclavos de los romanos. Entonces, ¿cómo es que la religión es tan fuerte que te impide conocer la realidad que estás viviendo? Alguien diría, el fanatismo hace esas cosas. Y muchas veces la gente, por fanatismo, no digo que no vea, ve, pero anula su visión y se somete a su esclavitud. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Versículo 34, Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo recién mencionaba la esclavitud hacia el pueblo romano. Ellos nada podían hacer, Roma los había invadido. Y si bien los controlaba, ellos no podían hacer nada sin que el imperio romano les pusiera la mano o el pie encima. Ahora, Jesús dice, eso que ustedes viven en la carne, primero lo gestaron en el espíritu. El que practica pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Y quiero que usted lo vea. Y dice la palabra de Dios, el hijo sí queda para siempre. Estoy leyendo el versículo 35. Cuando ellos tienen la intención de refutar a Dios, Dios automáticamente les corta el linaje. Esto es muy grave, porque pareciera una respuesta que no tiene demasiada connotación, pero la verdad es que el hombre es esclavo de sus dichos. Hay un dicho mundano, carnal, que dice, eres dueño de tus silencios y esclavo de tus dichos. Pero sea que lo digas o no, esclavo es todo aquel que cree lo que está manifestando o lo que está viviendo. Y Jesús les dice, si ustedes verdaderamente siguieran mis palabras, si ustedes creyeran a lo que yo les digo, ustedes serían verdaderamente libres. Pastor, usted me está diciendo que tener a Jesucristo es libertad. Y la verdad es que Pablo en un momento dice, yo soy esclavo de Cristo para ser libre de las situaciones del mundo. Y la verdad es que la palabra de Dios es el que te da el poder y la autoridad para alcanzar lo que humanamente una religión no te puede dar. A ver si voy introduciendo en tu corazón y en tu médula lo que esta palabra, que es más cortante que espada doble filo, quiere hacer en medio de ti. Hoy quiero desarraigar el costumbrismo del medio de tu vida. Y dice la Biblia en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, sería verdaderamente libre. Hay algo que tiene que suceder en medio de todo esto que Dios te ha dado, cuerpo, alma y espíritu. Tienes que unirlo y decir, Señor, yo anhelo esa libertad. Yo quiero alcanzar
mucho más de lo que el padre de la fe alcanzó. Quiero alcanzar mucho más de lo que el rey David alcanzó. Quiero mucho más de lo que Salomón alcanzó. Hace unos años atrás, mientras estaba orando, el Señor tomó mi mano y me llevó a un monte alto, y este monte humeaba. Y usted podrá decirme, es el monte de Dios. En ese monte yo vi a grandes de Dios, de la historia. Ahí estaba gente que yo no conocía y Él tenía que decirme quiénes eran. Primeramente, cuando yo intentaba subir a ese monte, me era difícil, había obstáculos. Debajo de donde yo estaba había quienes tiraban lanzas, saetas, para que yo cayera. Mas siempre en la intención de subir y de escalar, Él estaba dándome una mano para que yo subiera. Cuando yo miré hacia arriba y Él estaba a mi lado, vi que había muchos lugares ocupados en medio de ese monte. Y le pregunté, Señor, ¿quiénes son estos? Ahí está David, ahí está Salomón, ahí está Moisés, ahí está Abraham, el padre de la fe. Luego me hizo levantar la mirada más arriba todavía, porque el trono de Dios estaba más arriba todavía. Y vi que había muchos lugares vacíos, sillas que aún estaban desocupadas. Y le pregunté, Señor, ¿qué es esto? Esto tengo preparado para los últimos tiempos, para esa iglesia gloriosa que hará cosas mayores que la primera. Ellos ocuparán estos lugares en fe. Y le pregunté, pero si Abraham es el padre de la fe. Y él me dijo, es el padre porque fue el primero en creer. Pero hay muchos que lo superarán a él en fe. Ahora, ¿cómo se logra ese lugar en la fe? Ser más grandes que Abraham, ser más grandes que el mismísimo rey David, ser más grandes que el rey Salomón, ser más grandes que el apóstol Pedro que caminó sobre las aguas. Ojo, él es parte de la iglesia primitiva. Ahora la iglesia postrera, ¿a dónde caminará? ¿A qué lugares altos Dios nos llevará si simplemente obedecemos su voz y no nos sometemos a un libro? Sé que la Biblia está impregnada de verdad, pero no es toda la verdad. Ahora, habiéndote contado esta experiencia, Jesús le dice, sé que sois descendientes de Abraham. Sé que sois descendientes de Abraham. Pero procuráis matarme, porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. Recuerdo aquel pasaje del libro de San Mateo, donde Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y las llamo a cada una de ellas por su nombre. Ahora, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay algo que le pido a Dios con mucho clamor interior. Quiero esa voz hablándome de continuo. Aunque vaya en contra de lo que he creído por toda mi vida. Aunque vaya en contra de mis principios. Quiero esa voz, esa rema, ese hacerlo. Porque si tengo esa palabra, verdaderamente lo que me diga lo alcanzaré, porque Él es la verdad. Acuérdate que en medio de una noche de tormentas y de tinieblas, Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya. No lo veía, pero él conocería su voz. Y esa voz le dijo, ven. Yo quiero esa palabra, ese ven. Porque si Él da la palabra, no importa cuán profundo sea el mar, cuán grande sea el abismo,
lo vas a pasar y nada te hará caer. Ahora, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Cómo mato o cómo mata usted a Jesús hoy? A Jesús hoy. Y tengo que preguntarte, ¿cuántas veces a través de la palabra, a través de un sentimiento, a través de una canción o simplemente caminando, oíste una voz que te dijo, haz esto y no lo hiciste? ¿Cuántas veces Dios puso algo en tu corazón y no te animaste? Lo mataste. Porque todo aquello que Él quería hacer a través de esa acción, tú lo reprimiste. Cuando empecé a orar por milagros, tengo que decirte que había dentro de mí mucho miedo. ¿Y si no pasa nada? Si en medio de toda esta gente yo digo y Dios no lo hace. Es fácil contar milagros, pero es difícil estar delante de alguien paralítico y decirle en medio de una gran multitud, levántate. Y si la persona no quiere levantarse, tú tienes que tomarle la mano y levantarlo. ¿Y si no se levanta? Esta fue mi oración delante de Dios. Prefiero aquel día cuando esté delante de ti, cuando estemos cara a cara junto al Padre, decirte, yo te creí, pero tú no lo hiciste. A que Él me diga, quise hacerlo y tú no te animaste. Porque eso es incredulidad. ¿Cuántas veces Dios te habló acerca de tus propias finanzas? Y cuando tú clamas a Dios por finanzas, Él te dice, ¿y tu diezmo? Si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? Salirse de la religión de sus padres, desobedecer a la tradición de su familia y de pronto oír a una voz que nadie antes había escuchado. Se sometió a esa voz y empezó a caminar. En ese caminar se equivocó y tuvo que volver a Padán Aram. Podrás equivocarte, pero si tienes la certeza de que la voz que un día te habló es verdad, ve al lugar donde te habló. Y Abraham tuvo que hacerlo. Si fueses hijos de Abraham o descendientes de Abraham, las obras de Abraham harías, pero procuráis matarme. En medio de ese caminar de Abraham, un día cavó un pozo, empezó a sembrar, a alimentar a sus ovejas. Y de pronto vinieron los enemigos que nunca faltan. Riñeron con él y él, en vez de pelear, en vez de matar, en vez de destruir, entregó el pozo. Caminó, hizo otro pozo. Y como vieron sus enemigos que él, donde cavaba, sacaba agua, volvieron a reñir con él. Se los volvió a entregar. No se trata de ojo por ojo y diente por diente. No se trata de si te pegan en una mejilla, tú pegarle en las dos. Abraham entregaba los pozos. Fue y cavó otro y otro, hasta que un día cavó un pozo de aguas vivas. Dijo Dios, ya no tendrás que sacarla, yo te la voy a dar, te la voy a regalar. Y el agua fluía. Pero además de que fluía el agua, Dios le dijo,
nunca más reñirán contigo. Y no riñeron con él. Abraham, el padre de la fe, siendo el hombre más poderoso de la tierra, no vivió en esta tierra como dueño de ella, sino como peregrino y extranjero, porque sus ojos estaban puestos allá, en ese monte que yo recién te hablaba, y no en una heredad que se consumirá el día que Dios queme esta tierra. Si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Hoy le decía, o hace unos días atrás, le pedía a mis hijos, quiero que ustedes hagan un recuento total de todas las obras de Abraham. Ustedes dicen que son linaje de Abraham, pero procuran matarme, algo que Abraham nunca hubiera hecho. Porque Abraham no solo escucharía la voz de los que tienen conocimiento de Dios, sino que se pararía delante de Melquisedec y le entregaría el diezmo de todo lo que tenía. Abraham estaba dispuesto a escuchar esa voz que nadie en la tierra quería escuchar, a ser diferente, sabiendo que su vida y su descendencia no son de este mundo, son como las estrellas, que brillarán por perpetuidad. Ahora dice el versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Quiero que ustedes diferencien, porque aquí Jesús está cortando y cortando fino. Él dice, yo les voy a hablar lo que yo he visto cerca del Padre. No lo he visto desde lejos, yo estaba allí. No se olvide que el libro de Tesalonicenses, el libro de Colosenses, dice que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él se quitó toda vestidura de divinidad, hasta su lenguaje, para que ese lenguaje divino pudiera llegar a un lenguaje mundano y simple de aquellos que tratan de ser una vez santos. Y ahora les dice Jesús en el versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Vosotros decís lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y yo quiero diferenciar dos cosas. Jesús dice, yo lo vi del Padre, ustedes escucharon cerca de vuestro Padre. Ahora, ¿quién es el Padre? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, versículo 39, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Lo que yo hace un momento le mencionaba. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea que Abraham estaba dispuesto a quemar todos sus libros ante una palabra revelada del Padre. Ahora la verdad. La Biblia contiene la verdad, pero Jesús es la verdad. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, la palabra dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una cosa es que usted lea la verdad y otra cosa es que la verdad te esté hablando. Y ahora dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham.
Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y aquí es donde duele. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque se lo está diciendo a judíos. Se lo está diciendo a gente que en un momento dijeron, nosotros creemos que tú has venido de Dios. Yo entiendo que las obras que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Pero me estás rompiendo todo lo que yo he creído durante toda mi vida. Estás diciendo que lo que he vivido hasta hoy ha sido una mentira. Y yo te diría que no fue una mentira, simplemente fue un engaño, fue una tradición, una costumbre. Ahora, yo quiero ser hijo de Dios y quiero estar abierto a todo eso nuevo. Vuelvo a repetirlo, cosa que ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Pero escúcheme, porque estas cosas están preparadas para los que le aman. ¿Quieres tú amarlo de esa manera? Entonces te invito a que en el lugar donde tú estés, tú puedas cerrar tus ojos por un momento y decirle, Dios, quiero esa libertad. Quiero alcanzar esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo no quiero ser de esos que cantan, a sus pies no hay lugar más alto que estar a sus pies. Yo quiero ser de esos que, oyendo tu palabra, son capaces de sentarse juntamente contigo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Allí en el lugar donde estás, si puedes, cierra tus ojos y dile, Señor, yo quiero ser tu hijo. Yo entiendo y acepto que tú eres la verdad y que esa verdad rompe muchas creencias, muchos pensamientos, muchas ideas que yo tenía de ti. Quiero en este momento pedirte perdón por haberte encerrado en un libro cuando sé que tú eres eterno. Cuando tú me enseñaste que tu Padre trabaja hasta hoy y que tú trabajas. Y aunque han pasado 2000 años de aquella crucifixión y del momento de tu resurrección, tú sigues haciendo cosas nuevas. Señor, quiero esas cosas nuevas que tú tienes preparados para los que te aman. Enséñame a amarte en la medida de poder alcanzar todas esas cosas. Enséñame a ser obediente, porque tú aprendiste esa obediencia. Yo también quiero aprenderla. Esa obediencia que me lleva a una resurrección. Esa obediencia que me lleva a levantarme de en medio de los muertos. A esa obediencia que me lleva a que todo se hace nuevo. Al fin y al cabo tú prometiste que al que está en ti, las cosas viejas pasaron. Señor, quiero que hagas en medio de mi vida, en medio de mi casa, en medio de todo lo que me rodea, nueva, todas las cosas, para que pueda testificar que he oído tu voz y pueda glorificarte
en medio de esta generación. Allí en el lugar donde tú estás, recibe esta palabra que empiece a trabajar desde tus tuétanos, carne, médula, huesos. Que esta palabra penetre hasta dividir tu alma y tu espíritu y llevarte al propósito divino para el cual Dios te ha creado. Que Dios te bendiga.